cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Lo prometido es deuda. Dijimos que tendríamos un día más de estudio en esta semana. Ya es viernes y aquí estamos listos para continuar con la clase pasada. Queremos saludar a todos ustedes que están conectados y también a los que se conectarán después. Incluso ya que acaba el video, ¿verdad? Mucha gente lo... Gloria a Dios por eso. Ese es el propósito. Hablar, pregonar la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Hilda Díaz, nosotros somos la Iglesia Cristiana Jezreel, Tierra Fértil, y queremos glorificar al Señor por lo bueno, lo misericordioso que Él ha sido con cada uno de nosotros. Queremos invitarte a que en esta noche te unas en oración, te unas en fe con nosotros y podamos interceder por aquellos que tienen problemas económicos, aquellos que están teniendo
enfermedad en su cuerpo, que sea el Señor teniendo misericordia, fortaleciendo y sacando de esas necesidades a su pueblo. Y vamos a orar juntos en esta noche. Yo te voy a pedir que inclines tu rostro y comiences a orar conmigo. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Mira, bendito Dios, quiero pedirte que tú puedas, Señor, en esta noche tocar a cada uno de los corazones que hoy se conectan en esta transmisión, Señor, que como las clases pasadas puedas edificar a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra que es bendita, Señor. Me pongo en tus manos, Padre Santo, y que toda palabra que salga de mi boca sea dirigida por tu santa presencia, Señor, con el único fin de redarguir, de edificar, de glorificarte, Señor, en la vida, Señor, del que escucha. Asimismo, Padre, queremos pedirte por aquellos que están teniendo necesidad económica, Padre. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde muchas de las veces escasea el trabajo, Señor, pero tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y de la plata, y en esta noche acudimos a esa palabra y pedimos que tengas misericordia, supliendo las necesidades de los tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos pedirte misericordia, Padre, por los cuerpos enfermos, Señor. Tocando a esos hospitales, Padre, tocando, Padre, desde la cabeza hasta la punta de los pies, y que la sanidad del cielo, Señor, descienda sobre esos cuerpos. Ten misericordia, Padre. Toca los pulmones de la gente enferma, bendito Dios. Toca a esas personas, Señor, que están enfermas de este virus, Señor, que ha venido a esta tierra. Ten misericordia, Padre. Pedimos misericordia, clemencia, bendito Dios, en el nombre de Jesús, y creyendo que tu misericordia nos alcanza, Señor, y les alcanza a ellos. En esta noche te damos gracias y te pedimos, bendito Padre, que no te olvides de nosotros. No te olvides que somos seres humanos pequeños, faltosos, Señor, y que si tú te alejas, Padre, si tú quitas tu misericordia de nosotros, nosotros perecemos, Señor. Estamos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Espero y usted ya tenga listo su lápiz, su hoja, su cuadernito para que apunte las citas bíblicas que vamos a estar dando en esta noche. Voy a hacer un paréntesis. Mire, en la mañana alguien me preguntó algo y es bien interesante lo que me preguntaron y quedé de dar la respuesta. Para eso estamos, indagamos, buscamos, estudiamos y traemos la respuesta a esas preguntas. Primeramente me preguntaron, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre mi fe, entre lo que yo soy y la fe de un católico? Entonces vamos a comenzar a explicar lo que yo creo, lo que yo vivo, porque no es solamente de creerlo o de escucharlo, sino de aplicarlo, y de lo que puede ser, ¿verdad? La enseñanza que tienen la religión más popular, se podría decir que es los católicos. Primeramente, sin el afán de ofender, Dios no me ha llamado a pelear con nadie. Dios no me ha llamado a transformar el corazón de nadie. Ese es el trabajo de Él. Simple y sencillamente voy a responder a la pregunta que se me hizo. Yo he dicho que si tú tienes alguna pregunta la hagas y nosotros nos esforzaremos por respondértela. Entonces me preguntaron, ¿cuál es la fe y la fe de un católico? Primeramente, yo me digo ser cristiana, evangélica, pentecostés. ¿Por qué? La palabra cristiano o cristiana, que es seguidor de Jesucristo. Eso significa ser cristiano. Uno que sigue a Jesucristo. Uno que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Evangélica. La Biblia tiene 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Están en el Nuevo Testamento y en esos libros se habla y se explica la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo digo, yo soy cristiana, pero cristiana evangélica, o sea que creo que Jesús es el Mesías, creo que Jesús es el Salvador del universo, el Salvador de mi vida. Pentecostés, ¿por qué Pentecostés? Existen varias denominaciones, varias enseñanzas, no creadas por Dios, sino por los hombres, donde dicen solo creer en Jesús, solo en el nombre de Jesús.
Y hay otros que dicen en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, los trinitarios. Bueno, yo creo en la Trinidad. Yo soy pentecostés. ¿Qué es el pentecostés? La palabra pentecostal significan lo mismo. Se hace referencia a los 50 días después de la Pascua, de cuando llegó el Espíritu Santo en los 120 en aquel aposento alto, y dice la Escritura que fueron llenos del Espíritu Santo. Creo en las manifestaciones de poder del Espíritu Santo. Entonces soy cristiana porque creo en Jesús, soy seguidora de Jesucristo, soy evangélica porque creo en los evangelios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Creo que Jesús es el Mesías, el Salvador. Y pentecostés porque creo en las manifestaciones del Espíritu de Dios. Entonces, existen demasiadas denominaciones hoy en día. Muchas enseñanzas, muchas doctrinas, muchos dogmas. Un dogma es enseñanza de hombre, no de Dios, sino de hombre. Es decir, mucha gente dice, por ejemplo, entre los cristianos evangélicos, las mujeres no deben de usar pantalón. Otros dicen, no hay problema si usas pantalón. Otros dicen, la mujer no se debe cortar el cabello. Otros dicen, no hay problema si te cortas el cabello. Unos dicen, debemos guardar el sábado, que el día del Señor es el sábado. Otros dicen que es el domingo. Entonces, por creer diferente, hacen su propia doctrina. Yo simple y sencillamente no me gusta complicarme tanto la vida, así que yo me guío por la palabra de Dios, no por palabra de hombre. Yo lo que Dios y su Santo Espíritu me guía aquí, que dice aquí. Usted siempre que alguien venga y le cuente una historia y diga esto haciendo referencia a Dios, ¿dónde en la Biblia? Dímelo en la Biblia para yo leerlo y corroborar que es verdad lo que tú me estás diciendo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre mi fe y la de un católico? Si tú te pones a ver el ser cristiano, el católico también es cristiano porque ellos creen en Jesús. Si tú te pones a ver, el católico también es evangélico porque ellos creen en Antiguo y Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento están los 4 evangelios, que es la vida de nuestro Señor Jesús, que dijimos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si te pones a ver, también son pentecostés porque creen en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? He aquí la diferencia. Yo hago lo que Dios dice que tengo que hacer, me esfuerzo por hacerlo, no soy perfecta, no vaya a malentenderme, y trato de no hacer lo que Dios dice que no debo hacer. Y una de las cosas más resonante en la Biblia es la idolatría. Entonces, yo no practico la idolatría a los ídolos. Es decir, yo no le rezo a las imágenes, yo no me postro delante de ellas ni les pido milagros. Yo sé quién es el verdadero Dios. Yo sé quién es mi Salvador. Yo sé de dónde está el poder. Yo sé quién es el que me puede ayudar. ¿En dónde dice esto? Mira, en la Biblia, el pecado que más explica la Biblia, en donde el pueblo de Israel caía constantemente, era en la idolatría. Abandonaban la fe en Jehová y se iban tras dioses ajenos, tras dioses paganos, tras dioses falsos. Y eso, y los cultos, como los veneraban, eran abominación a Jehová. O sea, no lo soporta. Entonces, ¿dónde dice eso? Hay muchísimas escrituras, muchos versículos donde habla de la idolatría, donde se nos aconseja a no caer en la idolatría porque no le agrada a Dios. Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Entonces, yo solo te traigo, mira, tengo 41 versículos apuntados ahorita que hablan acerca de la idolatría. O sea que tú no me vas a venir a decir a mí que eso no es cierto. 41 versículos y yo creo que me faltaron por tiempo. No te los voy a leer todos. Tú lista para apuntar las citas bíblicas y te las echas allá en tu casa de tarea. Acerca de la idolatría. Cosa que me esfuerzo en no hacerlo porque Dios dijo que no lo hagas.
idolatría. Éxodo capítulo 20. Éxodo 20. Salmo capítulo 115. Salmo 115. Solo te voy a dar algunas, no te voy a dar las 41. Primera de Juan capítulo 5 versículo 21. Primera de Juan 5, 21. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Primera de Tesalonicenses 1, 9. Levítico 26, 1. Levítico 26, 1. Y Levítico 19, 4. Levítico 19, 4. Jonás capítulo 2 versículo 8. Jonás 2, 8. Salmo 16 versículo 4. Salmo 16, 4. Jeremías capítulo 11 versículo 12. Jeremías 11, 12. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios 10, 14. Salmo 135 versículo 15. Salmo 135, 15. Isaías capítulo 45 versículo 20. Isaías 45, 20. Y en todas estas habla acerca de no idolatría, de no te postres delante de ellos, de ten cuidado con la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Venerar a un Dios falso. ¿Qué es un Dios falso? Una imagen hecha de madera, de oro, de plata, tallada con manos de hombres, una pintura en un cuadro, un escapulario, una, ¿cómo se le llama? Estampita, algo a lo que tú veneres y lo consideres como Dios. Un objeto, aunque sea de oro, que lo beses y digas, santo, esto es Dios. No podemos minimizar a Dios. Dios es tan grande que no cabe en un objeto. Entonces, estos versículos que te di hablan acerca de eso. Pero ¿puede un cristiano, o sea yo, vamos a decir, dentro de mi fe, ser idólatra? Sí, pero ya no a imágenes, sino a uno mismo. ¿Dónde dice eso? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, 5, haciendo referencia a que los miembros de mi cuerpo me piden hacer cosas que no están bien delante de Dios, y que si yo atiendo ese llamado de los miembros de mi cuerpo, entonces yo soy idólatra de mi cuerpo. Me importa más mi cuerpo que agradar a Dios. Puedo ser idolatrar al esposo, idolatrar a los hijos, idolatrar al carro, qué sé yo, el dinero, todo eso que puede tomar el lugar de Dios en tu vida, lo más importante, que tú lo pongas sobre Dios, eso se convierte en un ídolo. E igual cuando la gente que se vuelve loca cuando sale un artista, un cantante, eso es un ídolo, entra dentro de esto también. Y eso es pecado. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Vamos con lo que sigue. Un ejemplo de la idolatría. Este es un paréntesis, ahorita vamos con la clase, no se me desespere. Primera de Reyes capítulo 18. Tú vas a encontrar ahí al profeta Elías. Cuando Elías mató a los profetas de Baal. ¿Quién es Baal? Un dios pagano, un dios falso. Todos estos eran idólatras. Y entonces Elías demostró el poder de Jehová contra el poder de su dios Baal, que en realidad no respondió. Primera de Reyes, capítulo 18, para que lo leas. Éxodo, capítulo 32, una historia muy conocida del pueblo de Israel, el becerro de oro. Cuando Aarón y el pueblo de Israel fundieron con los aretes, los anillos, las pulseras, hicieron una estatua en forma de becerro para adorar, para ver, porque no lo veían. Y ellos querían ver a Dios, entonces aquel Aarón les hizo un becerro, porque Moisés se tardó arriba del monte. Y pues ahí lees la historia, Éxodo 32. Ahí miras el celo de Jehová contra ese pueblo y lees todo lo que pasó. Entonces, ¿cuál es la diferencia de mi fe a la de un católico? Trato de no practicar la idolatría. Los católicos la practican. Vamos a ver. Otra de las cosas es la Virgen María.
Yo creo que existió María, yo creo que fue afortunada. Dios escogió su vientre siendo virgen para que viniera a la tierra el Salvador de nosotros. Eso me explica la Biblia. En ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Santa Marta, al Santo Niño de Atocha. Cuando la Biblia habla de las vírgenes, hace referencia a mujeres que no estaban casadas, que no habían conocido varón. A eso se hace referencia, pero no eran como en muchos pueblos, ¿verdad? Que en cada esquina hay una capillita donde tienen a una cubierta y dicen, esta es la Virgen fulanita de tal y así está. Bueno, en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar eso. La Biblia habla de la Virgen María, se llamaba María. Entonces, ¿qué pasó? Yo no creo en María como intercesora. ¿Qué es un intercesor? Un moderador, alguien que está en medio de dos. Y dice la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice Jesucristo, el Santo. No hay más. Yo no creo que María esté rogando por nosotros. ¿Te acuerdas de la clase pasada que estuvimos viendo en Lucas capítulo 13, versículo 8, donde decía que el dueño de la viña quiere cortar la higuera estéril y entra el viñador y le dice, espérate, déjala un año más, voy a trabajar en ella y todo. Él es Jesús. Hay otro versículo en la Biblia también donde dice que tenemos abogado para con el Padre si nosotros hemos pecado. Es Primera de Juan 2:1, Primera de Juan 2:1, 3 de versículo 8, Primera de Timoteo 2:5, donde habla que el que está rogando por ti y el que está rogando por mí, el que está intercediendo, el que está como mediador, se llama Jesucristo, no es María. Entonces, otra de las cosas, si María fuese intercesora de nosotros ante Dios o ante Jesús, tendrían que haberla crucificado a ella para poder ser mediadora. Pero no fue ella la que murió en la cruz. Tampoco fue ella la que derramó su sangre, sino que fue nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador, un solo mediador. Otras de las cosas es que los católicos creen que María siguió siendo virgen toda su vida. A mí la Biblia me enseña que María tuvo familia, que después de que nació Jesús, simplemente con el nacimiento de Jesús, ella deja de ser virgen y tiene más hijos. ¿Dónde dice esto? Apúntale. Mateo capítulo 1 versículo 25 habla de José, que después de que nació Jesús, conoció a María. ¿Qué quiere decir esto? La palabra conoció no quiere decir que le dijo, hola, mucho gusto, soy José. No, quiere decir que tuvieron intimidad, relación sexual. Entonces, tú ves en el Génesis cuando dice, y Adán conoció a su mujer. Adán intimidad con su mujer. La Biblia es tan exacta que si tú haces lo que hemos estado haciendo las clases pasadas de investigar el significado de las palabras, tú vas a encontrar alimento fresco y cada vez vas a querer saber más y más y más. Entonces, ¿dónde dice que María estuvo con José? Mateo capítulo 1 versículo 25. Espero y leas los versículos que estoy dando. Donde dice que tuvo más hijos, hace referencia a la familia de Jesús, hermanos y hermanas. Mateo capítulo 12 versículo 46. Fueron a buscar al Señor y le dijeron, hey, tu familia, tus hermanos están allá afuera. No eran su mamá y sus hermanos, los hijos de María. Marcos capítulo 6 versículo 3 dice que sus hermanos, su propia familia no creía en él. Sus hermanos de sangre de Jesús, que eran José, Judas, Simón, y sus hermanas no creían en Jesús. Ellos vinieron a creer en él después de que lo crucificaron. Fue cuando vinieron a creer en él. Entonces, Marcos capítulo 6, versículo 3,
Juan capítulo 7, versículo 5, Hechos capítulo 1, versículo 14, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5. Esos son los versículos donde se habla de la familia de Jesús. Incluso los fariseos dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? Haciendo referencia a José, el hijo de María, y sus hermanos no son José, Judas, Simón, y están entre nosotras sus hermanas. Mencionaron a toda la parentela de Jesús. Entonces María tuvo más hijos. Te estoy dando los versículos. Aquí vamos ahora, donde María misma reconoce que ella es una persona pecadora. Era una persona tal cual, simplemente que la gracia de Dios cayó sobre ella por unas características que Dios miró en ella tal vez, y que por eso decidió que ella fuera la que concibiera al Salvador. Lucas capítulo 1 versículo 46. Este es un canto que María hizo. María, sale esto de la boca de María, Lucas capítulo 1 versículo 46, y exactamente en el versículo 47 menciona mi Salvador. Dios, mi Salvador. Entonces, si ella no era pecadora, ¿por qué necesitaba salvación? El que no es pecador no necesita salvación. Los pecadores necesitamos salvación. Entonces ella reconoce y dice, Dios mi Salvador, en el versículo 47 de Lucas capítulo 1. En el versículo 48 de ese mismo libro de Lucas 1:48, habla de la bajeza de tu sierva, haciendo referencia a ella misma. La bajeza es algo vil, algo que está sucio, algo que está por muy abajo. Entonces, como somos todos los seres humanos, ella reconocía que ella era un ser humano. Entonces, María reconocía que el que tenía poder era Jesús, no ella. ¿Tú te acuerdas de cuando estaban en las bodas, que Jesús convirtió el agua en vino? Bueno, Juan capítulo 2, versículo 5, ella les habla a los que estaban sirviendo y les dice, hagan todo lo que Él les diga. No les dijo, tráiganme el agua, tráiganme los cántaros, que ahorita me voy a aventar aquí mi milagro. Dijo, hagan todo lo que Él les diga, reconociendo que el poderoso se llama Jesús. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un católico y la fe que yo profeso? La idolatría, la veneración a María. Otra de las cosas, la Biblia habla en Primera de Corintios 15:52, Primera de Corintios 15:52 y Primera de Tesalonicenses 4 del 13, Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Habla de cuando Jesús viene por la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, y dice que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí va a resucitar María. María ahorita duerme, descansa, como todo aquel que ha muerto en Cristo Jesús. Ella también resucitará. Para ella también es la promesa. Ahí va a resucitar María, ahí va a resucitar el apóstol Pablo, ahí van a resucitar todos aquellos que fueron la iglesia antigua, los de la fe de antes. Y juntamente con los que hoy en este tiempo han muerto en la fe en Jesucristo, o sea, eran cristianos, creían en Jesús, lo tenían como su Salvador. A la final trompeta, dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, otra de las cosas, en diferencia a mi fe con la de los católicos, es que yo no creo en el bautizo para los niños. La Biblia a mí me enseña que Jesús se bautizó a los 30 años de edad. ¿Dónde dice eso? En Marcos capítulo 1, del 9 al 11. Marcos capítulo 1, del 9 al 11. Yo espero y estés apuntando estas citas bíblicas, porque de repente llega alguien que busca tal vez pelear o así. Tú puedes decir, bueno, yo nomás me baso en lo de la Biblia. ¿Dónde? Aquí. Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11. ¿Qué dice? Que Juan el Bautista llegó y empezó a bautizar a la gente,
Y cuando él estaba bautizando, se acercó Jesús y lo bautizó. Léetela ahí dice que Jesús era un bebé. La Biblia es bien clara, cuando Jesús se bautizó era un adulto y después comenzó su ministerio. Entonces, ¿qué hacemos con los niños? Los niños nosotros los presentamos en la iglesia. ¿Dónde dice esto? Lucas capítulo 2, del versículo 22 al 35. Te estoy dando citas bíblicas. Lucas capítulo 2, del versículo 22 al 35. Dice que cumpliéndose conforme a la ley de Moisés, lo que la ley de Moisés decía, de que todo varón que abriera matriz, o sea, el primogénito que fuera varón, tenía que ir a ofrecer una ofrenda al templo. Y la ofrenda era de un par de tortolitas o 2 pichones que tenían que ir a ofrecer al templo. Después, una vez te voy a dar una clase de las ofrendas que hacía el pueblo de Israel. Le ponían, bueno, ¿cuál es tu situación? Tráeme un cordero, los sacerdotes. ¿Cuál es tu situación? Tráeme 2 palomas. ¿Cuál es tu situación? Y así. Y muchos de ellos se basaban en lo que la ley de Moisés decía. Y la Biblia es muy clara. La ley de Moisés, que obviamente era dirigido por Dios. Entonces, ahí dice en Lucas 2, 22, 35 que trajeron a Jesús después de cumplirse los días conforme a la ley de Moisés y lo sentaron y dice que estaban ahí un varón y una mujer, ¿verdad? Y profetizaron y hablaron acerca del Salvador y dijeron su nombre será Jesús, pero en ninguna parte dice que le echaron agüita en la cabeza o que metieron al niño completo como ahora en día muchas veces lo hacen, pobres niños. No dice en ninguna parte que hicieron eso, simplemente dice lo presentaron en el templo, llevaron su ofrenda y estas personas que estaban ahí profetizaron. A María ya se le había dicho cómo se iba a llamar su hijo, el Salvador del mundo, ya le habían dicho que se llamaría Jesús. Por lo tanto, lo que el varón habló, lo que la mujer habló, ya María y José lo sabían. Entonces, esas son algunas cosas en las que somos diferentes. Nuestra fe es diferente. Los testigos de Jehová son diferentes. Yo no soy testigo de Jehová, a veces se nos confunde con los testigos de Jehová. Yo no profeso esa fe. Existen los solo Jesús, existen los adventistas, existen muchas doctrinas y hay que tener cuidado, porque muchas de las veces la gente que no es constante en la doctrina que se te ha enseñado, andan de aquí para allá, andan de aquí. Cristianos que se están haciendo mormones, escuche usted, cristianos que se están haciendo mormones y deberían de estudiar lo que los mormones hacen. Los mormones tienen una, vamos a decir, táctica, que si necesitas dinero, ellos te dan. Necesitas un carro, ellos te consiguen el carro. Te llenan la hielera de comida, todo porque dan, son dadivosos. Pero la doctrina, el final de lo que ellos creen es en contra de la Biblia, es antibíblico. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Y vamos a estar trayendo una clase próximamente de las diferentes religiones que existen. Las religiones no las hizo Dios, déjame y te digo. Jesús no hizo doctrinas. Él simplemente dejó las enseñanzas. Por eso él vino y enseñó. Y si la gente siguiera lo que Jesús enseñó, no existirían tantas doctrinas. Pero se hacen sabios a su propia opinión. Simplemente los mormones dicen que el fundador de esa religión dice que se le apareció un ángel en la playa y que le dijo lo que tenía que hacer. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Y hasta ahí la respuesta de esta pregunta. Espero y haya respondido, ¿verdad?, la cuestión que se me hizo hoy en la mañana. Y gloria a Dios por eso. Entonces vamos a continuar con la clase que nosotros tenemos. No la voy a hacer muy larga para que no te me aburras. Estuvimos hablando de 2 parábolas la clase pasada. Una fue la higuera estéril y la otra que está en Isaías capítulo 5,
versículo 1 y 2, que habla igualmente de una viña, donde dice, mi amado tenía una viña, es una parábola de igual manera. Usted se recordará lo que significa la palabra parábola. Si es así, usted me lo apunta ahí en los comentarios, a ver si es cierto que se acuerda lo que significa la palabra parábola. Nosotros vamos a continuar con esto. Primeramente, estábamos diciendo que Dios da un cuidado, le ofrece un cuidado a la higuera salva, a la viña salva, a tu vida y a la mía. A cada uno de nosotros que hemos decidido entrar a este rollo de los cristianos, a entrar a este rollo de los aleluyas, pero de los de a de veras, no de los que viven con un pie adentro y con otro afuera, o que el domingo soy cristiano, gloria a Dios, alabaré, y el lunes, martes, miércoles, jueves, y viven como si no lo conocieran. Entonces, de esos no. Yo te estoy hablando de los de a de veras, de los que fueron radicales y dijeron, hasta aquí necesito un cambio. Fueron al que puede cambiarlo y lo han tomado, lo han recibido y van esforzándose tomando su cruz todos los días. Jesús dijo, si tú quieres venir en pos de mí, o sea, detrás de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. La cruz significa sacrificio. Un sacrificio. Sacrifica tu carne. O sea, no le des gusto al gusto. Niégate a ti mismo. Si tú no te puedes negar a ti mismo, difícilmente podrás seguir a nuestro Señor Jesús. Él es el modelo a seguir. Él es el modelo principal a seguir. Es por eso que hace rato decía yo de los niños, el bautizo de los niños y todo. Seguimos los pasos de Jesús. A Jesús no lo bautizaron cuando era niño, lo bautizaron cuando era un adulto. A Jesús lo presentaron cuando era un niño. Entonces, vamos a ver esto. Dice que entra a un proceso, al proceso de la santificación. Comienza a ser santificado. ¿Qué significa la palabra santificado o santificar? Simple y sencillamente poner aparte para el uso o propósito especial. Poner aparte. Mira, cuando yo andaba en las cosas de las pandillas, éramos un montón, éramos muchos. Cuando llegábamos a los bailes, cuando había los pleitos, cuando esto, éramos todos. Yo no digo que Dios no le dé la oportunidad a cada uno de ellos. La Biblia dice que sí. No habrá carne que no escuche el plan de salvación. No habrá carne que no escuche el evangelio, porque la misericordia de Dios es para todos. Pero en ese momento me agarró a mí para un propósito especial. Entonces, eso es la santificación. Separar a alguien para un propósito, para un uso especial. Es como, por ejemplo, mi guitarrita. Aquí yo tengo mi guitarrita. Tengo dos. Mira, y las quiero bien harto, mis guitarritas. Con estas guitarras, yo no te puedo cantar un cumbión, tocar una bachata, de esas que andan de moda, un rap o un reggaetón, no. ¿Por qué? Porque mis instrumentos son santificados. ¿Qué quiere decir? Están separados para el servicio a Dios. Eso es santificar. Ok. Cuando comienza el proceso de santificación, nosotros podemos ver, como dice ahí en Isaías, que cuando Él escoge la tierra, dice que la cercó, la despedregó, y dice que puso una torre y puso un lagar también ahí. Cada cosa que el dueño hizo con su viña es un ejemplo de lo que Dios hace en nuestra vida también. Vamos a ver qué significa esto. Dice la escritura Jeremías 18:6. Jeremías 18:6. Declara el Señor: he aquí, como barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Es decir, Él comienza a moldear la vida y cada una de las cosas tiene un significado. Veamos primeramente, Él escoge. En la antigüedad las viñas se ponían
a las faldas de los montes, a las faldas de las montañas. ¿Por qué? Porque había grietas. Entonces, en esas grietas, las raíces adentraban, profundizaban y se abrazaban de las piedras que había debajo y comenzaban a tomar su alimento de abajo de la tierra. Entonces, escogía ese lugar y se cercaba. ¿Cómo se cercaba? Se escarbaba alrededor del lugar que habían escogido para sembrar y se ponían unas, ¿cómo se llaman? Unas ramas con espinos así alrededor. En ocasiones eran de albesto o también ramas con espinos. ¿Para qué se hacía esto? Para proteger lo que se había sembrado de las zorras y de los ladrones. Entonces, ¿qué hacían las zorras? Pues venían y destruían ahí lo que se había sembrado, se lo comían, los destruían, pero cuando el fruto estaba en flor, o sea, no lo dejaban, dar fruto. Es decir, crecía la plantita, estaba en flor y entraban las zorras y deshacían todo ahí, se comían todo lo que había ahí y lo destruían. Mira lo que dice la Biblia en Cantares capítulo 2 versículo 15. Las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Y eso es bien cierto, pero ¿qué significan las zorras? ¿Qué ejemplo nos dan las zorras? Simplemente el trato del enemigo, de sus demonios, contra el pueblo del Señor. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de los diferentes tipos de tierra? Y ahí mencionábamos el de junto al camino, el de entre los pedregales, entre el de los espinos. Bueno, ahí vienen las zorras y destruyen eso antes de que den fruto, antes de que la persona, el corazón de la persona llegue a una madurez espiritual y pueda dar un fruto, son destruidos. Entonces, por eso ponían una cerca para proteger el lugar, la viña, de zorras y de ladrones. Ok, vamos a seguir. Dice que también ponían, lo despedregaban. Habían piedras grandes, piedras pequeñas. Las piedras grandes tenían que ser movidas porque evitaban el crecimiento de las viñas. Pero las piedras pequeñas eran dejadas en el territorio para guardar la humedad del lugar y así las plantas pudieran crecer y dar fruto. ¿Qué tipifican las piedras? Simplemente lo que estorba para tu crecimiento. En ocasiones puede ser una persona que esté estorbando en tu vida, que no te deje crecer, que quieras acercarte a Dios y que te incite a no hacerlo. Puede ser una persona. Es más, cuando tú decides entrar a esto del cristianismo, del de a de veras, como te decía hace rato, cuando tú decides entrar al cristianismo, los primeros que se van son los amigos, son los primeros que te abandonan. ¿Por qué? Porque ya no puedes tomar con ellos, porque ya no te vas al baile con ellos, porque ya no hablas como ellos, porque tu forma de pensar ya es diferente, ya no es como la de ellos. Entonces, mira, se van los amigos. Entonces, las piedras grandes son quitadas. Incluso pueden ser características de tu carácter, de tu forma de ser, que también son quitadas. ¿Por qué? Porque si no te estorbarían demasiado para crecer. Por ejemplo, yo tenía problemas con el alcohol. Imagínense a mí, yo aquí, si Dios no hubiese quitado y pisteando, tomando, echándome unas frías y predicándole, no serviría eso, no se podría, ¿verdad que no? Entonces las cosas grandes que no dejan crecerte son quitadas, pero las pequeñas son dejadas. ¿Qué quiere decir esto? Dios nunca va a quitar la esencia de lo que tú eres. Dios no hizo robots. Si todos tendríamos las mismas características, todos pensaríamos igual, todos habláramos igual, todos nos vestiríamos igual, pero cada persona tiene una esencia, cada persona tiene una personalidad, valga la redundancia,
Y eso no te lo quita Dios, porque eso que tú tienes, Dios lo necesita para usarlo, para alcanzar más almas. Pedro, el apóstol Pedro, ¿tú recuerdas cuando fueron a la Biblia que nos dice que fueron a arrestar a Jesús? Que Pedro dijo, no, ¿cómo? ¿Cómo se lo van a llevar? Y sacó un cuchillo y le mochó la oreja a uno. ¿Recuerdas eso? Ya era discípulo del Señor. Pedro ya había caminado con Jesús por 3 años, pero sin en cambio le salió lo Pedro y le mochó la oreja al otro. Pedro era de carácter recio. Había 2 a los cuales el Señor les había puesto el nombre de los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque en una ocasión había unos que no les quisieron recibir el evangelio y voltearon y le dijeron a nuestro Señor Jesús, ¿qué quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y se los eche? Y el Señor dijo, cálmate, hijos del trueno les puso. ¿Por qué? Porque tenían una esencia, tenían características que Dios no les quitó, porque a veces van a venir circunstancias difíciles y esa esencia que tú tienes es la que te va a ayudar a salir adelante. Eso tan dulce que tú tienes en tu persona es lo que Dios va a usar para que puedas tú llegar a las personas. Entonces, las piedras pequeñas que se quedan para guardar la humedad del terreno son las características de tu vida, de tu alma, lo que tú eres. Espero y hasta aquí vayan con el hilo de la enseñanza. Entonces dice que se puso una torre en medio del lugar. En esta torre se ponía un velador, una atalaya, un vigilante, un centinela. La palabra centinela es aquel que vigila mientras otros duermen. Es una atalaya, era un vigilante. Estaban en medio, ¿y para qué era? Para alcanzar a divisar, así hasta arriba, cuando venían las zorras, cuando venían los ladrones. Entonces, ¿qué hacía el vigilante? Pues cuidar. Entonces, esa torre, ese vigilante, es el símbolo del Espíritu de Dios. Recuerda que nuestro Señor Jesús dijo ahí en Juan capítulo 16, del versículo 7 en adelante, Juan 16, dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Consolador. Va a venir el que los va a guiar a toda verdad. Va a venir el que les va a ayudar a convencerse de pecado. Es decir, mira, tú me puedes escuchar a mí ahorita. Me gusta cómo hablo, a mucha gente no le gusta lo que digo cuando hablo, etcétera, etcétera. Lo que a mí Dios me puso a hacer es hablarte. Es lo único que Dios me puso a hacer, hablarte. Pero el que se encarga de convencerte, de que tú digas, oh, sí es cierto, es el Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús, os conviene que yo me vaya, porque va a venir el Consolador. En esos momentos de dolor y de aflicción, va a venir ese y te va a consolar. Entonces, el Ezequiel capítulo 3, versículo 16, de una atalaya, de un centinela, Ezequiel capítulo 33 también. Eso significaba la torre. Y dice que había un lagar. El lagar era una como olla grandototota que se ponían las uvas ahí, pues también podían ser otro tipo de fruta, pero en este caso, como era una viña, eran uvas, entonces se ponían las uvas dentro del lagar, de esa ollota grandotota de barro, y con los pies comenzaban a machacar la uva para el líquido de ella. Entonces eran 2 tinas, una grandotota, una más pequeña. La más pequeña era honda como un pocito donde caía todo el líquido que salía de las uvas. ¿Qué me enseña esto? Si lo paso a lo espiritual. ¿Te recuerdas que estuvimos viendo que en ocasiones vienen a nuestra vida como lo es la aflicción, las dificultades, los problemas, nos llevan a tener paciencia, a ser pacientes? Bueno,
De eso se trata esto, que muchas de las veces Dios permite cosas a las que nosotros llamamos problemas, a las que nosotros llamamos dificultades, prueba, lucha, adversidad. Y eso está machacándote, está pisoteando tu vida, pero está sacando lo mejor de ti. Mira lo que dice el Señor ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. No dice que nada más las buenas, dice todas las cosas nos sirven para bien, sean buenas o sean malas. A Jeremías Dios le dijo, si entresacares lo precioso de lo vil, o sea, si tú sacas una enseñanza de eso a lo que tú llamas problema, de eso a lo que tú llamas y dices, no es bueno, me está doliendo, obvio, te están machacando espiritualmente hablando. Incluso aquel que es alfarero, el artesano, si está haciendo su vasija y la vasija se le tuerce de un lado, se le rompe, se le cae, se quiebra, la deshace y la vuelve a formar. En ocasiones nosotros somos desechos, nos caemos y Dios vuelve y nos forma. Nos pone un adornito por acá, un adornito por allá. ¿Por qué? Alfarero. Y tú y yo somos el barro en sus manos. Entonces todo esto que el cuidado que él hizo en la viña, ese cuidado lo hace con aquel que le recibe como su Señor y Salvador. Tú recuerdas que en la clase pasada hablamos en Lucas capítulo 13, en el versículo 6, cuando el dueño dice, córtala, corta la higuera estéril, corta ese que no da fruto, córtalo. ¿Y qué dijo el viñador, el que lo cuidaba? Espérate un año más, yo voy a trabajar con ella, voy a cavar, la voy a abonar y si da fruto bien y si no, la cortas después. ¿Qué significa esto? Mira, es lo mismo. ¿Qué hace usted con una plantita al mover la tierra? Lo que usted provoca es que las raíces agarren profundidad. Es lo mismo. Nuestra raíz debe de estar en la palabra de Dios, afianzados en nuestra fe que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el trato que Dios hace con aquel que está dormitando, con aquel que no está dando fruto y Dios viene constantemente a buscar fruto. Ya, si se acuerda de los frutos que nos pide a todos en general. Bueno, Él viene, se acerca, busca esos frutos, que es fe. ¿Cuál era el otro? Era la fe, era la obediencia, era la santidad, era el amor, era el perdón. Entonces, cuando Él viene y nos pide esos frutos y nosotros no lo tenemos, quiere decir que estamos dormitando espiritualmente. Y la Biblia dice que es tiempo de despertar y tenemos que dar fruto. No solamente alcanzar almas, sino fruto en nuestra vida, fruto en nuestro carácter, fruto en lo que nosotros somos. Entonces, es necesario, dijo él, que yo cabe alrededor, remuevo la tierra, la sacudo para que pueda reaccionar la planta, dice, y la voy a abonar. Mire, en la antigüedad, el abono que había, ahora existen más, pero el abono que había era el popó. De ovejas, de gallinas, de caballos, ese era el mejor fertilizante que existía para la tierra. Traía vitaminas y todo. ¿Por qué? Porque está compuesto de sustancias orgánicas que se descomponen y al descomponerse los nutrientes, la vitamina, enriquece la tierra donde están enterrados y esas vitaminas van hacia las plantas y las fortalecen. Entonces es el abono. ¿Sabes lo que es ese abono hablando a lo espiritual? Lo mismo, las cosas que para malas. Puede ser que ahí donde estás hay una hermanita, un hermanito que parece cuchillito de palo, que no corta, pero ¡ay, cómo molesta! Y duro, y duro, y duro, y duro. Eso es abono. Eso es algo que Dios está permitiendo para que tú, mira, crezcas, para que tu carácter se extienda y estás dando frutos. Y
soportando, porque la Biblia dice soportaos los unos a los otros. Si tú estás soportando, te felicito porque fruto, un fruto agradable a Dios. Entonces, explica esto, bien sencillito, que Dios trabajó la tierra. Algo que tú debes de saber es que Dios se glorifica en aquellos que dan fruto. El nombre de Dios es glorificado cuando ve que tú das un fruto. Por ejemplo, que vienes y tuviste una dificultad con alguien y yo vuelvo y sigo con el perdón. Tuviste una dificultad con alguien, entonces él viene. ¿Cuál es el fruto que busca ahí? El perdón. Y dice, mi hija está perdonando. Vamos a sacar toda raíz de amargura porque ha perdonado, porque va a seguir adelante. Y mira, tú creces grande. Pero si mira que no hay perdón, el crecimiento frena, se estanca. Y eso comienza a dañar el corazón. Yo espero que esta clase haya sido de bendición para tu vida. La próxima clase, que es el miércoles a las 8:30, vamos a estar hablando acerca de tu viña, porque Dios ha puesto en tus manos una viña. ¿No sabías? Bueno, para el próximo miércoles estudiamos eso. Tú eres encargado de una viña. Yo soy viñador. Esa va a ser la clase del próximo miércoles. Vamos a estar miércoles 8:30, viernes 8:30 si Dios nos lo permite. Mi nombre es Hilda Díaz, somos la Iglesia Cristiana Jezreel y agradecemos que hayas estado con nosotros. Que Dios te bendiga.